hermanos, gracia y paz del Señor. Nuevamente con ustedes, qué privilegio poder iniciar el año compartiendo la verdad del Señor. Y para mí es un privilegio, una responsabilidad. Y temerosamente lo digo también una carga, porque lo que estamos enseñando no solamente tiene que aplicarse a ustedes, tengo que yo vivir. Y bueno, es algo que el Señor ha estado llamándome la atención en cuanto a lo que venimos viendo sobre Mateo capítulo 5. Estamos viendo las bienaventuranzas. En realidad el Señor ya me guió a terminar este bloque, este proceso, para entender dónde comenzó todo, ¿no? La historia, cómo comenzó con aquel amigo que mostró su infelicidad por algunas circunstancias, aquel conocido que les comenté que no mostró dicha ni felicidad, y por eso comencé enseñando con el capítulo 5 de Mateo, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero eso no es posible si no empezamos desde el inicio. Entender esta verdad no va a ser real si no empezamos desde el comienzo, el primer escalón en el proceso de nuestra madurez y crecimiento. Porque Mateo capítulo 5 está dado para los salvos. Ustedes tienen que escuchar, nosotros debemos oír esta verdad. ¿Y qué es lo que el Señor está pidiendo? Es un proceso que comienza internamente, pero desde a partir del versículo 7 en adelante se va a empezar también a ver de manera externa cómo la vivimos como iglesia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que cumplamos o estemos cumpliendo estos primeros 4 requisitos. Mi amado hermano, si usted no está en este momento viviendo esta verdad, yo no voy a decir nada más, yo solo lo aplico por mí mismo. Yo tengo que poner en duda qué clase de relación tengo con el Señor. Y entonces vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya hemos visto desde el verso 3, los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos. Pero ahora vamos a ver algo que también nos debe caracterizar, y esto es un llamado de atención, no es un regaño, simplemente es una limpia exhortación para sus almas y para mi propia alma, ¿no? Mientras el mundo afuera está en sus diversiones y en sus prioridades, nosotros tenemos que también entender hoy, espero que hoy lo entendamos más, cuáles son nuestras prioridades y enfoque como hijos de Dios. Doy la gloria a Dios, en verdad el Señor se honra con su fidelidad en esta mañana de estar aquí a pesar de vecinos bulliciosos o a pesar de cansancio físico, bueno, y todo lo que conlleva este momento de recordar el paso de un año al otro, que como bien dijeron los hermanos, en realidad eso no cambia en nada, es un día, vuelve al otro día, y esto es algo que lo hacemos más como para recordar, a tener en cuenta que iniciamos un proceso, ¿no? Empezando un nuevo año, un nuevo proceso. Bueno, hermano, la pregunta que viene a raíz de ver Mateo capítulo 5, versículo 6 es: ¿cuán hambrientos estamos? Ahí es donde va a surgir la pregunta y trataremos de dar respuesta a través de este tiempo que el Señor me permita compartir con ustedes. ¿Cuán hambrientos estamos? Pensemos, ¿no? Podemos pensar la vez en que estuvimos más sedientos y la vez en que estuvimos más hambrientos. Y combinemos estos dos sentimientos o estas dos sensaciones para tratar de entender la enseñanza, ¿no? De pronto por nuestro trabajo, los que tenemos que enfrentarnos al calor o al clima fuerte, vamos a pasar mucho más el aspecto de estar sediento, ¿no? Ansia, sed. Algunos más luchamos con el estar hambriento, ¿no? No es ansiedad, ¿no? A veces uno por ansiedad, que por estrés o por situaciones, uno confunde el hambre con la ansiedad, y la ansiedad a veces nos lleva a comer de más. Pero el Señor quiere llamarnos hoy la atención, amados, en esta mañana, no que busquemos la ansiedad, sino que busquemos en verdad tener el deseo, porque en realidad, como dije, hermanos, debemos entender cómo era, espero ustedes lo comprendan hoy, cuál era nuestra condición antes de la caída. Cuán dichoso debería haber sido el hombre con el Señor antes de que cayese. ¿Por qué? Porque él tenía la justicia perfecta del Señor. Pero desafortunadamente el hombre, nuestro padre original Adán, tomó una decisión que nos ha afectado hasta el día de hoy terriblemente. Y eso ha generado unos efectos que nos causan dolor, nos causan desazón, nos causan falta de felicidad, tristeza, angustia e incluso, porque ese es el fin de todo aquel que no tiene al Señor, la muerte eterna, ¿no? Es
Esto tiene efectos eternos. Entonces, hermanos, ahora nuestra condición sabemos que es desastrosa, es lastimera. Porque el pecado, hermanos, va a impedir que seamos verdaderamente felices. ¿Por qué en el corazón sentí comenzar, de pronto, si el Señor nos sigue dando la paz, la próxima reunión el sábado con los caballeros? Yo quiero seguir invitando a los hermanos que en este año no nos acompañaron a que por favor se involucren en este aspecto. ¿Y por qué quise comenzar? Porque yo pienso que entre más tiempo dejemos o permitamos de no tener un contacto real, bíblico y de iglesia con la escritura y con la doctrina, Satanás va a tomar provecho, ¿verdad? Y vamos a ver qué tanta hambre y sed tienen ustedes a través de este año en su fidelidad para las reuniones que se programan aquí de iglesia, en su fidelidad para la obediencia al Señor, en su fidelidad para las diversas actividades que tenemos, pensando de mutuo acuerdo en crecer como hijos de Dios. Entonces, hermanos, vamos al verso Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, el verso de por sí nos va a dar la respuesta de lo que debemos esperar, ¿no? Nuestra felicidad o nuestra bendición va a venir a través de la justicia y de una correcta relación con Dios, con nosotros mismos, y una relación de rectitud en todos los aspectos con mi prójimo. Esa es la idea. Entonces Jesús habla de tener hambre y sed, pero no de pan, como muchos le seguían, ¿no? Y él los regañaba, ¿no? Y les decía, ustedes me siguen porque les di de comer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Juan 6, ustedes me siguen a mí porque les di de comer, pero busquen no el pan que perece, sino el pan que a vida eterna permanece. O sea, busquen tener hambre de las cosas que en verdad van a generar un efecto beneficioso en su espíritu. Entonces Jesús dice, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Y con esto Él nos da una esperanza, ¿no? Él nos dice, nos da una promesa, dice, bienaventurados porque seremos benditos 3 veces, muchas veces felices, si buscamos la justicia de Dios. Y eso nos da una promesa, que está al final del verso, y ellos serán saciados. De la palabra saciado quiere decir llenos, a plenitud, no medio llenos, no 3/4 llenos, sino llenos completos. Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermanos, del hombre bienaventurado? ¿Cuál debe ser el objetivo? ¿Cuál debe ser el propósito de los que queremos ser catalogados como bienaventurados o felices? Es tener hambre y sed de justicia. ¿Ve? Entonces, el hambre y la sed son deseos insaciables, ¿no? Conocemos ese aspecto, ¿no? Son las 2 necesidades básicas de la vida del hombre, son las más urgentes, ¿no? Y Jesús las usa para expresar un anhelo y un intenso deseo de justicia en nuestra propia vida. Quienes hayamos sentido en extremos la sed y el hambre, vamos a entender lo que significa desear ser saciado o desear ser llenado. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Cuando uno tiene sed, yo por lo menos en mi trabajo recibo mucho sol y mucho calor, y a veces de verdad es insoportable la sed que tengo que pararme y tomarme una gaseosa. Sí, me inclino por la gaseosa sedienta, la buena Coca-Cola, pero también el agua, algo que calme mi sed. Esa es como la idea. Hermanos, ¿saben cuánto vive un hombre en promedio? Más o menos entre 70 y 80 kilos. ¿Aguantar cuántos días puede aguantar sin comer? Bueno, consulté en internet, esto es un dato médico. Un hombre con un peso promedio puede vivir sin comer entre 45 y 60 días, más o menos, ¿no? Porque después de que ese proceso está avanzando, el cuerpo empieza a comerse el mismo, por autofalla le llama en cierta manera, a sacar de sus reservas para poder sostener la vida, ¿cierto? Entonces, pero sin beber, se sabe que solo entre 3 y 5 días el hombre puede morir de sed. Por eso la Biblia habla mucho más, en cierta manera, hay muchos más versos que hablan de los sedientos, de los que tienen sed, de saciar sed. Porque, hermanos, si nos demoramos en saciar esa sed, moriremos. Desafortunadamente, hay que entenderlo, hermanos, la iglesia de Dios está llena de moribundos, de personas moribundas. Está llena de personas que yo les llamo los anoréxicos espirituales. Ustedes saben lo que es la anorexia, la bulimia y anorexia. La anorexia en realidad no está contento, creo que lo explico bien, y él de pronto puede estar gordito, pero se ve flaco, quiere verse delgado, quiere verse más al extremo, y por eso ¿qué hacen? Comen,
sacian su hambre, pero como en su mente está en verse delgados, ¿qué hacen? Quieren entonces sacar, y por lo general lo hacen, vomitan o sacan otra vez eso que han comido, porque quieren llegar a un extremo. Esa es como la idea que entiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la iglesia de Dios, tal vez algunos de ustedes en esta mañana sean anoréxicos espirituales? Porque están rechazando sistemáticamente el alimento espiritual, ¿verdad? Usted podemos acá sentirnos llenos por la alabanza, por la comunión, por el compartir, por la amistad que vivimos. Pero si usted no, o nosotros, si no nos estamos alimentando verdaderamente de la palabra de Dios, vamos a sufrir esa especie de anorexia espiritual que nos va a llevar a la muerte. ¿Y por qué, hermano? Porque muchos cristianos se conforman a los deseos del mundo y buscan ser aceptados por el mundo. Hoy la norma de la moda es las personas delgadas, ¿no? Ya incluso hay tendencias a las personas de talla más grande, pero son tendencias que el mundo manda y marca, y la gente vive a través de eso. Y desafortunadamente hay hijos de Dios dentro de la iglesia de Dios que viven de acorde a lo que el mundo les marca o les pone como meta, ¿no? Y eso significa conformarse y buscar la aceptación del mundo. Para ellos, en realidad, tener hambre y sed de justicia, como pide el Señor, no es una opción. No está entre sus planes o entre sus metas. Por tanto, jamás serán dichosos, jamás serán saciados. En 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. También debemos entender, hermanos, y ser justos, que hay otros dentro del pueblo de Dios que sí somos dichosos, que en realidad tenemos hambre y sed, un deseo de pureza, y un deseo de integridad y un deseo de santidad. Esas tres palabras son importantes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hablo? Yo me incluyo ahí porque yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Yo lo estoy sintiendo así. Yo quiero, y mi meta va a ser esa, porque el Señor me estaba hablando a través de las bienaventuranzas. Yo entendí lo que significa en verdad que nada tengo, que Cristo lo es todo. He sido convencido, estoy siendo convencido de lo pobre que soy si no tengo a Jesús, hermanos. Y estoy siendo convencido también de lo que significa el pecado, el efecto pecaminoso en la vida de las personas. En los que no creen es natural, pero entre nosotros no. Y por eso en aspecto muy personal dice la Escritura en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar cuando los vemos a ustedes sufrir, no por una enfermedad física que es llevadera en cierta manera, son efectos en el cuerpo, es más que todo sobre el llorar por la condición espiritual de ustedes, porque muchos de ustedes tienen pecados aún ocultos. Muchos de nosotros tenemos aún pecados ahí ocultos, y a veces ni nos interesa, no nos importa el efecto que ese pecado está causando en la comunión. Usted pensará que su pecadito ahí tapado será algo que nadie más se da cuenta, pero eso está afectando al resto del cuerpo, hermano. Cuando hay una infección en el cuerpo, ¿verdad?, afecta a todo el cuerpo. Hay que identificar la infección para extirpar o sanar esa infección. Entonces, estos que yo menciono, que estamos dentro del pueblo de Dios, que sí tenemos hambre, que sí tenemos sed, son aquellos que sentimos que nuestro corazón no es recto delante del Señor. Yo lo veo así, y yo sufro con eso, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 5, versículo 5: bienaventurados los mansos. Cuando entendemos que sin Cristo no somos nada, cuando comprendemos en verdad, hermanos, que el pecado gana ventaja si le damos ventaja. Pablo mismo, el espiritual Pablo, luchaba con su pecado, y él decía: miserable de mí. Entender ese concepto es entender su pobreza de espíritu. Miserable, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Y él comienza Romanos 8 dando la respuesta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero por eso, cuando entendemos, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que está haciendo como iglesia, lo que está haciendo como familia, lo que está haciendo individualmente como creyentes, vamos a aprender. Entonces dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde aprendió Jesús la humildad? A través de la prueba y del juicio. ¿Dónde mostró él su humildad? En la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, los que en verdad estamos en ese sentido, y yo me incluyo con respeto, pero también deben entender que hay otros entre ustedes que no lo están. Espero que todos los que estén aquí sí estamos en este primer concepto, en este primer deseo del corazón, donde el Señor quiere bendecirnos con la felicidad y la bienaventuranza, ¿no?
Recordemos, cada una de las 7 bienaventuranzas, Jesús habla de las personas, en este caso de los creyentes, sus discípulos, Jesús describe a la iglesia. Y es un paso, uno tras otro. Si usted no cumple o no cumplimos el primero, no podemos vivir el segundo, menos experimentar el tercero. Lejos de nosotros el desear tener hambre y sed de justicia. Dice el Salmo 132:1, me ha gustado el salmo que cantamos porque tiene que ver con todas las bienaventuranzas. En el Salmo 132, si usted analiza con cuidado, se ven todas las bienaventuranzas. Por eso el Señor dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esa es la palabra correcta. Usted en verdad, hermano, o nosotros en verdad seremos bienaventurados doble, 3 veces a la eternidad felices cuando entendemos cómo nuestro pecado ha sido perdonado y cómo ha sido cubierto, propicio por Dios. Y si eso lo entendemos aquí, hermanos, y lo vivimos en el corazón, nuestra vida lo va a mostrar de una manera práctica o vivencial. Lo vamos a ver en lo que nos va a caracterizar como personas con hambre y sed de justicia. Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿alguna vez usted se ha preguntado, mi hermano, lo que significa la justicia de Dios? ¿Alguna vez en su desarrollo como hijo de Dios ha entendido lo que significa Dios es justo? ¿Alguna vez también ha entendido lo que significa esa justicia de Dios para mí? ¿Alguna vez ha entendido lo que significaría también caer bajo la justicia de Dios? Porque si pecaremos voluntariamente, dice la Escritura en Hebreos 10, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible espera de juicio y de horno de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda, por sucia, por poca cosa, la sangre del pacto en el cual fue santificado? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es lo que tiene que ver, justicia de Dios para mí, o caer bajo la justicia de Dios. Si no lo entiende aún, hermano, si usted no lo ha entendido, no ha entendido el Evangelio, es verdad. Porque el Evangelio revela, dice Romanos, la justicia de Dios. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? En Romanos, que David nos ha enseñado. Mas el justo, por la fe, vivirá. Esa es la respuesta. Y así se ve la justicia de Dios. ¿Saben una cosa? Les voy a dar la clave y usted mismo se dará la respuesta. Vamos a Mateo capítulo 13, 44. Cuando usted tiene hambre, y si en verdad tiene hambre y sed de justicia, Mateo 13, 44 nos va a dar una respuesta. Al descubrir el Evangelio debemos ¿qué? Venderlo todo. ¿Qué dice Mateo 13, 44? Y lo leo literalmente aquí en la versión Reina Valera. Dice, perdónenme acá, listo. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿cierto? En un campo el cual un hombre halla. El Evangelio es ese tesoro, hermanos. Si ustedes, hombres y mujeres de Dios, lo encontramos, lo escondemos de nuevo. Pero fíjense lo que dice más en el ejemplo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿En verdad estamos haciendo eso? ¿Estamos dispuestos a esconderlo? Quiere decir atesorarlo, no ocultarlo, porque el Evangelio se muestra, atesorarlo. Pero ¿qué estoy dispuesto a dar por el Evangelio? En este caso el hombre dice, vendió todo, dice, y compra aquel campo. Dice más adelante la perla preciosa, es otro ejemplo, ¿no? Que nos lleva a venderlo todo. ¿Qué está usted dispuesto a vender por el Evangelio? ¿Qué está usted dispuesto, qué estamos dispuestos a dar por la obediencia, por la gratitud al Señor, por mostrar que en verdad ahora vamos a estar sedientos y hambrientos de Él? Si usted no está en esta mañana sediento y hambriento, hay un problema en su fe. Eso sí se lo digo porque la Escritura lo muestra. Y es para hablar a su conciencia, hermano. Porque empezamos un año, ayer leía cómo comenzó el calendario a nuestra cultura. Eso viene una situación de romanos, de cientos de siglos atrás. Después cómo cuadran los tiempos, calendario lunar, calendario solar, 300 sin tantos días porque la luna es menos, es un enredo completo. Y dije, yo lo leí, lo escuché todo, pero dije, ¿y esto a mí qué me afecta? Y me gustó lo que dijo el hermano cuando compartió un día, lleva al otro día, eso es igual.
Pero hermanos, humanamente nos ponemos propósitos, ¿cierto? Nos ponemos metas, es como una norma, ¿no? Como, a ver, ¿qué logro en este año? ¿Qué meta se ha propuesto? Nos hemos propuesto como hijos de Dios y como iglesia. Eso tiene que ver con nuestra misión como iglesia. Misión como iglesia, vamos a crecer espiritualmente como hijos de Dios, madurar como siervos para ser usados por Dios. Dice 2 Timoteo 2, que cualquiera que se limpia de esas cosas será instrumento de honra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. 3 palabras muy importantes. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es nuestra visión como creyentes? Que es diferente. ¿Cómo nos vamos a preparar? Por eso quise en realidad intentar, vamos en el amor del Señor, a ver este sábado si nos reunimos nuevamente. Las damitas van a esperar, bueno, ellas decían. Los jóvenes van a esperar, bueno, ellos decían. Yo la verdad no quiero esperar. Y quiero invitar a los que sientan lo mismo que yo siento, a ver, a reunirnos este sábado para aprender de la palabra. Esa es la idea, ese es el propósito. Conformarnos a una visión, ser buenos siervos de Dios. Porque así demostramos que en verdad tenemos hambre y sed. Recuerden, la iglesia es real. La comunión de los santos es real. No existe la iglesia virtual. Esas son ayudas que Dios nos permitió por pandemia. Eso ya se acaba. No existe la iglesia en YouTube, no existe la iglesia en Facebook, no existe las cadenitas de oración o cositas así. Eso no es iglesia. La iglesia es estar acá, hermanos, presencialmente, directamente, para podernos dar un abrazo, para lograr sentir al hermano dándole un abrazo y orar los dos en lloro y en crujir también por el pecado de otros, por nuestro propio pecado, por nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre y mujer de Dios, que tiene hambre y sed de justicia, que está ansioso y deseoso en ese aspecto, no solamente siente que el corazón no es recto con Dios, porque eso provoca angustia, en verdad, provoca el saber nuestras debilidades. Eso me apega más al Señor, hermanos, ¿sí? Y lo otro que quiero compartir es que en nuestra relación personal, como hombres y mujeres perdonados, justificados, deseamos ardientemente ser justos como en nuestro testimonio, conducta, lenguaje, pensamiento, algo en la cual muchos estamos fallando aún, ¿verdad? Debemos ser íntegros. Característica de los siervos: integridad. Vamos a verlo en Timoteo cuando lleguemos allá. Amabilidad. ¿Cómo somos? Clemencia, amor. ¿Somos eso? Si estamos viviendo esa amabilidad, esa integridad, esa clemencia, ese amor y todo lo que lleva a tener un trato correcto hacia mis hermanos, estoy mostrando que estoy saciando mi hambre y sed de justicia. Hermanos, seamos justos. ¿Hay aquí alguien perfecto que haga el bien y nunca peque? Dice Proverbios. Nadie, ¿verdad? Yo he descubierto en mí deseos anormales y aún lucho con ellos. No me da vergüenza decirlo, es parte de mi proceso humano, ¿verdad? Yo quisiera que fueran destruidos, en verdad, ya no sentir esas cosas. Pero, hermanos, es una lucha constante y eso me lleva a depender de mi Señor. Si me descuido, caigo, hermanos. Si me descuido, muero. Y también descubro mi inclinación hacia la injusticia. Yo me inclino a ser injusto. Tengo que cuidarme humanamente. Yo les pido de verdad, de corazón, perdón las veces que he sido injusto con ustedes. Pero también debemos reconocer que muchos de ustedes también son injustos y en sus propias luchas no están dando solución y respuesta a esos problemas. Mire, hermano, yo resisto. Como Pablo resistía, yo trato de resistir. A quién le gusta vivir en pecado, aunque de pronto alguno haya acá que lo esté haciendo. Pero yo resisto, ¿no? Y aborrezco eso. No me quiero adaptar a eso. Lucho, rechazo placeres prohibidos. Mire, algunos, bueno, no sé, bueno, eso es parte de la cultura y el mundo vive por eso. Gracias a Dios, ayer ese aguacero yo creo que espantó a más de un borracho que estaba por ahí en sus calles tomando, ¿no? Eso los tuvo que hacer guardar, ¿no? Pero aún así no impediría que se tomaran en sus casas o en sus fiestas y sus holgorios y sus parrandas, ¿verdad? Parece que no, aquí no estamos haciendo nada malo, es familia, es sano. Pero eso no está mostrando que tengan hambre y sed de Dios. Está mostrando que tienen hambre y sed de ser saciados de lo natural, satisfacer mis propias emociones. Ay, hermanos, de verdad, seamos justos y podemos decir cuánto quisiéramos que el pecado no tuviese ya poder sobre nosotros, pero es imposible. No solamente en mi relación personal, hermano, no solamente en el dolor que siento porque quiero ser recto con Dios y no lo logro, aún estoy en ese proceso,
También, hermanos, debemos entender cómo es mi relación con Dios, no solamente mi relación interna, no solamente mi relación hacia mi prójimo, sino también mi relación hacia el Señor. Deseamos en verdad ardientemente ser rectos en sentimientos y conducta hacia el Señor. ¿De verdad usted lo desea? ¿O está aquí porque la religiosidad? Bueno, gracias a Dios, a pesar del trasnocho, estamos acá, aunque algunos yo sé que están cabeceando ahí por sueño. Es natural, hermano, es normal, eso no, hasta es motivo de comer risa, ¿no? Muchos están en este momento, que lo estoy viendo acá, no miro a nadie en particular, estoy mirando hacia ahí alzo la mano, porque que están con los ojitos arropados, la mitad de uno ora y la otra mitad duerme. Entonces, pero es natural, no pasa nada, es parte. Pero hermanos, esto nos va a llevar a que estemos en verdad mirando si estamos deseando ardientemente. Ustedes entienden lo que significa la palabra ardiente, significa lo que la palabra anhelante. En verdad ustedes desean con entusiasmo, con diligencia, procure con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lo hacemos en verdad para conocer del Señor, para obedecer al Señor, para orarle al Señor, para alabar y amar a Dios rectamente. Un hombre con sed y hambre del Señor, una mujer con hambre y sed de justicia, en realidad no va a descansar hasta no tener la relación de vida con Dios y con los hombres. Y esa es nuestra tarea. La iglesia les da el inicio. La iglesia no reemplaza su responsabilidad, hermanos. Aquí la practicamos, afuera la vivimos, pero todo comienza en mi corazón. Y el buen sentir que hemos tenido este año para la gloria de Dios, por el cual oramos por tiempo, es porque muchos de sus corazones, al oír la palabra correcta, bien enseñada, santamente explicada, con responsabilidad, sus corazones han estado cambiando. Por eso se ve el efecto en la iglesia. Un hermano me dijo, el domingo anterior me dijo, Carlitos, qué bien lleva usted a la iglesia. Me lo dijo afuera. Yo me quedé mirándolo y le dije con cariño, sin nada de jactancia, es que no es mi iglesia, ni yo lo he hecho. Eso es el Señor obrando en nosotros. Algunos piensan que la iglesia está así por Carlos, o por David, o por los jóvenes, o por las damas. No, hermanos, la iglesia no está así por cualquiera de nosotros. La iglesia está así porque nuestros corazones se han dispuesto a desear al Señor ardientemente, y lo estamos mostrando. Y es mi ánimo, es mi exhortación, es mi consejo, que no fallemos este año en ser más ardientes y más anhelantes del Señor. Dice el Salmo 119, 172: hablará mi lengua tus dichos, porque todos sus mandamientos son justicia. Tener hambre y sed de justicia es desear la palabra. Si usted no desea la palabra, hay algo grave. Bueno, usted sale y ve el devocional en casa, está bien. Bueno, yo tengo mi devocional en mi hogar o en mi trabajo, está bien. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene que ser también cumplida en la reunión de congregación o de pueblo de Dios. No, la reunión de damas no es iglesia, la reunión de jóvenes no es iglesia, la reunión de caballeros no es iglesia. Como estamos hoy aquí, es iglesia. Y estamos aquí para alabar unánimes, juntos, ¿cierto? El Señor, cuando partió, le dijo a los suyos: esperen una promesa que vendrá ante ustedes en pocos días, no sabemos cuánto, pero esperen. Y ellos permanecieron. Eso está en Hechos capítulo 1, yo iba a compartir eso en la cena. Y ellos diligentemente estuvieron unánimes hasta que la promesa del Señor se hizo real. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que diligentemente estemos juntos, unánimes, 120 reunidos, pendientes del ejemplo de Hechos, pero estemos todos como una unidad completa hasta cuando le veamos la bendición del Señor. Clamarla, pedirla, reclamarla. Bueno, esa palabra no me suena tanto, pero sí en base a su promesa del Señor, decirle: Señor, cumpla esa promesa para tu pueblo. Miren, una cosa, hermanos, es ser tratados justos por Dios. ¿Eso es en base a quién? ¿Por qué soy tratado justo por Dios? Por Jesucristo, ¿cierto? A través de la sangre expiatoria y la justicia de Cristo en mí. Lo estamos viendo en los Romanos. Pero es muy diferente, hermanos, aspirar a ser realmente justos delante de Dios que escudriña el corazón. ¿Se atrevería usted a examinarse delante del Señor? ¿Nos atreveríamos? Escudriña mi corazón y ve si hay en él pensamientos de iniquidad. ¿Se atrevería usted? Yo me atreví y perdí. Yo me creía como que, bueno, no soy tan perfecto, pero Señor, me acercó a la norma. Señor, escudriñame. Dijo el Señor: ¿quiere escudriñar? Listo, y empezó.
hasta que tuve que rendirme llorando, hermanos. Porque yo creí tener algo y no tenía nada. Porque vuestra justicia, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Yo pensé, Carlitos se enseña, está bien, Carlitos va bien, está en comparación a otros, y pensé en otros, yo soy mejor. Carlitos, bueno, tiene un hogar más o menos, su esposita la ayuda y le apoya. Y en comparación a otros, no, estamos mejor. Carlitos, y todo Carlitos hasta que el Señor dijo, cállese, hermano. Ya no más, no es usted, Carlos. Soy yo. No es usted no es nadie, Carlos. Mateo capítulo 6, hermanos. Vamos a Mateo 6, ahí más adelantito. Porque en el contexto de las bienaventuranzas, Mateo es hasta el versículo 13 más o menos, hasta el capítulo 13, perdón. Las enseñanzas al pueblo de Dios. Y Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Cómo sabemos que estamos alcanzando esta condición de ser personas que buscan o que tenemos hambre y sed de justicia? Les voy a dar algunas características rápidamente en Mateo capítulo 6, versículo 24, porque en el contexto, si ustedes ven el contexto correcto, termina la historia en Mateo 6, 33, 34. Y todo comienza en el verso 24, ¿no? Mateo 6, 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una persona o un creyente que tiene hambre y sed de Dios no tiene dos señores, tiene un Señor, y a ese amará, a ese servirá, y como dice acá, a ese estimará y a ese apreciará. Tiene que ver con la otra palabra que está ahí. ¿Cuál es su Señor ahora, hermanos? Honestamente, júzguese usted delante de Dios. ¿Cuál es su Señor ahora? ¿Cómo puede estar sediento de justicia del Dios eterno cuando mi Señor es otro, que no es mi Señor en mayúscula, mi Dios? Pero hay algunos de nosotros o algunos de ustedes que tienen dos señores hoy, en este día. Mateo 6, 25 al 33 también nos habla. Esta es una característica. No os afanéis, dice en el verso 25. No se afanen, dice en el verso 27. ¿Por qué os afanáis? Dice en el verso 28. No os afanéis, dice en el verso 31. Una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios, con hambre y sed de justicia, confía en su Señor sin afanarse. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo puede estar hambriento y sediento de la justicia cuando mi pensamiento está en los afanes de esta vida? Bueno, estoy sediento de que cómo completo lo del arriendo, que cómo termino lo de la seguridad social. Yo estaba luchando en esta semana con eso. Fui a pagar seguridad social y estaba bloqueado otra vez, y por exceso de pago, como dicen. Pero no me afané, de verdad no me afané. El Señor me proveyó para adelantar un mes y por lo menos adelantar ese aspecto. Pero hermanos, de verdad yo eso ya lo superé. No quiero que piensen de mí como un irresponsable. En realidad, quiero aclarar eso. No soy irresponsable en cuidar el aspecto de salud de mi esposa en su dolencia, o mis hijos en una emergencia por falta de un seguro médico. Pero yo estoy confiando en mi Señor, ¿verdad? Entonces ya no me afano, porque el que se afana en ese aspecto, ¿qué comeré? ¿Qué viviré? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cierto? Solo está mirando de manera horizontal y no busca al Señor. Entonces, ¿cómo puedo decir que estoy hambriento y sediento de justicia cuando mis afanes en esa vida son los que marcan esa característica? Job 23, 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Para mí es una realidad y yo me he dado cuenta de eso. Estoy aprendiéndolo paso a paso, como el Señor, y lo estoy aplicando porque vamos a Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Si lo conocemos: busca segundo, busca tercero, busca de cuarto, busca cuando quiera, cuando pueda, cuando tenga ganas. Julito nos enseñó eso ayer. ¿Busca qué? Primero, hermanos. Y si usted y yo buscamos primero el reino de Dios, todo lo que está ahí atrás nos será añadido. Tengan la completa seguridad, todo será dado. ¿Cómo puedo estar hambriento y sediento de justicia cuando Él es mi última alternativa? Y eso no honra al Señor, hermanos. Sea justo, sea correcto. Eso no va a honrar al Señor.
busca primero. ¿Qué significa eso? En todo lo que el Señor dice en su palabra, busco primero orar por Él, para Él y con Él. Busco primero reunirme con mis hermanos de mi fe, busco honrarle mi testimonio, busco ser instrumento de honra, busco primero el reino de Dios. Pero si usted de aquellos que porque cansancio, ahorita con mi esposa nos miramos cuando ella por eso no se pudo levantar porque mi amada le duele hasta el alma. Y ella me miró, tranquila amor, no se levante, pero el gordito de parado, eso me crujió todo. Hermano, es cansancio físico, normal. Pero si yo tomara eso como una excusa para no buscar primeramente el reino de Dios, pobre de mí, hermanos. Pobre de mí. El Señor se honró con ustedes a pesar del sueño, a pesar de aquellos de ustedes que están orando, a pesar de los que están cabeceando, a pesar de los que están, bueno, de muchas formas ya dormidos, comprensibles. Pero ustedes han decidido buscar el reino de Dios y el Señor está siendo honrado por ustedes, hermano. ¿No? Porque muchos otros no estuvieron por otras circunstancias. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el deseo del hombre? No solamente el objetivo del hombre, del creyente bienaventurado, es que tiene hambre de justicia, de santidad, porque eso es lo que significa justicia, de la santidad de Dios, sino también tiene un deseo que es que busca o que tiene hambre y sed. Ya lo estamos hablando, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros deseamos únicamente ser saciados de la justicia de Dios. No deseamos ser saciados de otras cosas. Y queremos únicamente eso que buscamos, ser saciados de la justicia de Dios. El hambre y sed son de justicia. Por eso buscamos primero el reino de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar. Y esa palabra buscar es como aquel que encontró la perla, ¿no? Buscando intensamente. Hay que velar nuestra vida. Tiempo de oración, tiempo de comunión, tiempo de reír, tiempo de cantar como cantamos con los jóvenes. Pero es tiempo de ir a la Escritura y ser quebrantados y molidos por ella, hermanos. Es tiempo de honrar al Señor en nuestro servicio eclesial o en el servicio del cuerpo de Cristo, hermanos. Es necesario, porque vienen tiempos peligrosos y hay que estar muy, muy unidos, hermanos. Cuando llegue la persecución, el rechazo, ¿cómo van a reaccionar? Y esa es la última de las condiciones o características de aquellos bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la Escritura en Salmo 119, 72, mejor es la ley, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanos, imagínense cuáles son nuestras riquezas. Si lo vemos de una manera correcta, vean, hermanos, nuestras riquezas son eternamente superiores a las que puede tener el hombre más rico de este planeta. Porque nuestras riquezas vienen de los cielos. Lo que tenemos nos espera ya. No tenemos que vivirlo acá. Algunos quieren vivirlo, ¿no? Pacte, declame, reclame, pida que usted... No, eso son mentiras del diablo para atarlo. Usted simplemente está mirando de una manera que no busque las cosas de arriba. Hermano, mira, hay una diferencia entre buscar el cielo y buscar a Dios. Entre huir del infierno y huir del pecado. Los hipócritas, cualquier hipócrita hace eso, ¿no? Desea el cielo, pero teme al infierno. Pero solamente el hombre y la mujer sinceros tenemos hambre y sed de justicia. Eso significa clamarle al Señor. ¿Cuántas veces le ha clamado usted al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cómo es su oración, no? ¿Es mecánica? ¿Nuestra oración cómo es? ¿Es una oración autocomplaciente? Hay que tener mucho cuidado y en eso sí debemos ser cada uno personalmente muy cuidadosos de no estar orándole a nuestro yo, como el fariseo, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Él no le está orando al Señor, se está orando a sí mismo. Mi otro compañero con el que yo me trato le llama a mí mismo. Y a veces me encuentro hablándole a mí mismo. Y tengo que pellizcarme, porque en un momento yo estoy orándole a Dios, no hablándole a Carlos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dice el Salmo 42, 1 al 3. Y lo cantamos también. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo? ¿Los domingos solamente? ¿Me presento los domingos?
Algunos dicen que la reunión de domingo es la más importante. No, hermanos. Es igual de importante a las otras reuniones donde el pueblo de Dios se edifica, se alimenta y crece. Claro, el domingo es el primer día de la semana donde partimos el pan. Pero no es diferente a las otras reuniones donde el pueblo de Dios y ustedes crecen como pueblo de Dios, por lo tanto. Por eso dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Solo voy a tener hambre y sed de Dios el sábado para ir el domingo, pero el resto de semana no. ¿Cuándo vendré? Cuando decidamos reunirnos como pueblo de Dios para honrar a Dios, para aprender del Señor y para crecer en el Señor. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Cuando yo quiera, cuando tenga ganas, cuando mi cuerpo no me duela. Hermanos, constantemente debemos estar buscando, y unánimes todos, buscando el rostro de Dios como pueblo de Dios también, no solamente de manera individual. No tenemos excusa, hermanos, con tal de obedecer. Eso hace un hombre y una mujer con hambre y sed de justicia. No hay excusa. Salmo 84 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí están los atrios de Dios. Aquí cantamos al Dios vivo. Pero en verdad usted anhela y desea ardientemente. Porque no solamente no tenemos excusas con tal de obedecer, porque no solamente suplicamos al Señor con toda la profundidad de nuestra alma, sino también, hermanos, haríamos cualquier cosa por conseguir ese alimento. Cualquier cosa. Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermanos, con dolor debemos reconocer que hay cristianos que insensatamente han procurado calmar el hambre y la sed con lo que no es pan y gastan su esfuerzo en lo que no satisface. El hambre y la sed no son apetitos tan comunes, ¿no? Porque no todo el mundo, aunque hay multitudes de personas en el mundo que no sienten nunca hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de otras cosas, pero no del Señor. Ahora, si ustedes ahora, hermanos, no lo entienden o no lo sienten, aunque sea un poquito, yo sé que hay un problema en su vida espiritual y en su relación con el Señor. Su demora y su descuido en creer demuestran que ustedes no tienen o no están sintiendo esa hambre y ese deseo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, que les mencioné ahorita, pensándome justo y religioso, pensándome mejor que muchos de ustedes, no necesitaba en realidad desear la justicia porque ya me consideraba justo, ¿no? Ya lo he hecho todo, estoy aquí adelante, hago esto. El Señor dijo, no, Señor, está equivocado, usted no es nadie para mí. Y Él me hizo entender, hermanos, vale su orden y yo exterminado seré. Él es santo y justo, hermanos. Y yo no puedo estar sintiéndole con doblez de corazón y ustedes pueden estar reuniéndose con doblez de alma. Porque el Señor es justo, hermanos. Él no hace excepción de personas, hermanos. No nos podemos burlar de Él, hermanos. Tenemos que anhelarlo y desearlo de verdad. Como aquellos que encontramos y que entendemos que sin Cristo no somos nada. Esto es que hablo que aquellos que son religiosos, que en el caso que me encontré en un tiempo, yo en realidad estaba vacío. En realidad un día el Señor quitaría esa religiosidad y la mandaría al infierno junto con Carlos. Por eso la Escritura dice, temed a aquel, no tengan miedo a aquel que mata el cuerpo, teman más de aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Yo no quiero ir al infierno por culpa de mis falsas justicias. Ni tampoco soy el criticón, con eso me muestro hambre y sed de justicia, ¿no? ¿Cómo es que critican esas cositas del evangelio que son como tan dicientes en una comunión que todavía no es perfecta, pero busca mejorar, como es la comunión de iglesia, ¿no? Cuando en verdad, por ejemplo, hay poca disposición de los hermanos, cuando se juzgan intenciones de los hermanos, cuando de pronto somos prejuiciosos y críticos entre los hermanos, solo para lo malo, ¿verdad? Con eso mostramos que no tenemos hambre y sed de justicia. Y no podemos decir que no lo vivimos. Aquí se vive en la congregación ese aspecto también, pero lo estamos mejorando.
Y queremos en realidad exhortar, animar, amonestar, reprender e incluso disciplinar a aquellos de ustedes o aquellos de nosotros que persistentemente estemos viviendo en ese estado de estar en realidad criticando y mirando aquellas cosas que destruyen y no que edifican. Esa es tarea del líder también. También quien no tiene hambre y sed de justicia. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, ¿conocen el verso? Lo cantamos acá. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué más? Den gracias en todo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. La gratitud, hermanos, es una característica de un hombre y de una mujer llenos de Dios. Si usted ha recibido bendiciones en la comunión del pueblo de Dios, sea agradecido con Dios y con la iglesia. Proclámelo, es para la gloria de Dios, hermanos, eso no es pecado, ¿no? Yo en un tiempo también recibí bendiciones y yo me callaba y decía, Señor, gracias, eso está bien, pero yo creo que edifico más cuando le digo, Señor, gracias delante del pueblo de Dios, gracias, Señor, porque me cuidaste. David dio testimonio cómo este año el Señor le protegió en todo, en salud, en economía, y David es testigo, y muchos de nosotros somos testigos como el Señor. Elenita, siempre acción de gracias por eso, la provisión de Dios, ¿verdad? Cuando el hermano Nelson, que el trabajo es tan volátil y depende mucho de otros corazones, el Señor ha sido fiel con él y él da acción de gracias. Elena, acción de gracias. David, acción de gracias. La hermana Yolanda ayer dio un testimonio de gratitud por las cosas buenas de Dios. Hermanos, ¿cuándo vamos a tener un simple culto de acción de gracias de verdad? Pero no las gracias así como por encima, sino las gracias de corazón al Señor y a su pueblo. Hay cristianos que creen que tienen que ser atendidos por la iglesia. Hay creyentes que piensan que la iglesia es un club social donde se viene a recibir, a recibir, a recibir. Y si no me dan, me voy. Pues bien, bien ido. Puede irse. Porque aquí se le va a dar en amor de acuerdo a su fidelidad también, a su obediencia y a su gratitud. Eso es parte de lo que el Señor mueve, el corazón también. Pero si usted está acá esperando ser atendido y no comprometido con lo que significa ser un cuerpo, usted está en el lugar equivocado. De verdad. Le aconsejo que parta. Porque aquí se le va a exigir en base a la escritura, porque somos un cuerpo. Aquí no es David céntrico, ni Carlos céntrico, ni Omar céntrico, ni nada. Aquí es Cristo, hermanos. Y Cristo es el que marca nuestro pensamiento y nuestra actitud. Seguramente, yo sé que muchos de nosotros, espero que todos, ¿no?, estemos sintiendo dolor de querer ser rectos, de entender el pecado, de comprender el alcance del pecado, el perdón del pecado y de cómo nuestros pecados fueron cubiertos, hermanos. Espero que tengamos dolor y temor de volver a caer en las mismas cosas. Yo a veces hablo con hermanos que conozco que tienen pecados y les pregunto, ¿y cómo va con su lucha? Ahí. Y yo simplemente oro. ¿Ahí qué significa? Sigo pecando. ¿Y quién es Carlos para juzgar? Yo no soy nadie para juzgar porque yo mismo me tengo que cuidar, hermanos. Yo también vivo esa condición, pero por lo menos yo en realidad yo estoy consciente de luchar contra eso. Yo hace rato que rompí ese círculo vicioso, créanme, de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar, y he estado. Yo eso ya fue roto en mi vida. Peco porque quiero, en verdad. Cuando estoy en pecado es porque he querido, no porque esté atado a ese pecado ya. Entonces, ¿cuántos de ustedes pueden estar en verdad amando ese pecado más que la libertad que Cristo nos ofrece? Y también el dolor y carga que tenemos por los que no aman y no conocen al Señor. Si tenemos estos dolores en nuestro alma, en nuestro ser, hermanos, animémonos, porque independientemente de la forma en que el Señor, en que esa hambre y sed de justicia tenga nombre, nosotros vamos a ser bienaventurados. ¿Cuánto quisiera ser, hermano, lo que quiero ser? Mi espíritu me dice, Carlos, este es el ideal, porque yo lo veo en la Biblia. Y yo quiero ser como Pablo, y Pablo lo dice en Romanos, ¿no? El bien está en querer hacerlo, pero no el hacerlo. Y él tenía una lucha. ¿Cuál sería la lucha del hermano Pablo? Se sorprenderían ustedes, ¿no? ¿Cuál sería la lucha del apóstol? Pero lo importante no es el nombre de esa lucha o de ese pecado, sino cuánto quiere usted convivir con ese pecado y vivir en esa lucha. ¿Cuánto quiere usted? Yo sé que soy, por ejemplo, en el caso mío, hermano, soy corrupto. Tengo imaginaciones perversas, créanme. Mi mente es sucia a veces, se lo confieso. Si no es por el Señor, hermanos, no estaría acá. Si no me controlo, hermanos, esos pensamientos y esas imaginaciones
me van a afectar a llevarme a la muerte, de verdad. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mis pensamientos cuando estoy orando se distraen. Y a veces comienzo a orar y termino pensando en otra cosa y me tengo que concentrar porque Satanás no se va a quedar quieto. Satanás no se está paciente de decir, bueno, porque recuerden una cosa, hermanos, cuando el pueblo de Dios ora, cuando nosotros oramos en hambre y sed de justicia, Satanás tiembla, porque él sabe que el Señor va a conceder el deseo de nuestro corazón conforme al deseo del corazón de Dios. Y muchas veces yo he tenido en mis oraciones, hermanos, lágrimas de arrepentimiento, pero mezclado con pecado, porque hay cosas que aún vivo, por las cuales estoy también trabajando en mi relación personal con el Señor. Pero, ya para terminar, hermanos, soy bienaventurado y somos bienaventurados porque el que lo dice es el Señor. Jesús lo dice, yo lo soy. Y si Él lo dice, no necesito pruebas, pero tengo que cumplir la condición, tener hambre y sed de Él. Él mira de lejos al altivo y al orgulloso, en el caso mío, en sus propias justicias. No mira, más bien, o mira de lejos, pero sí va a mirar a quien está cultivando este estado de ansiedad, de hambre y sed de justicia. Los bienaventurados como nosotros, hermanos, ya no voy a incluirlos a todos, estamos conociendo el valor correcto de las cosas. Nos inclinaremos ahora por lo bueno y lo deseable. Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Y eso es lo que el mundo está haciendo, ¿no? Toma lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Toma la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y nosotros hemos sido hambrientos que tomemos lo que el mundo desecha como algo dulce. Ser santo no es dulce. Ser obediente no es dulce, hermano. Ser bíblico no es dulce. Es amargo. Implica sufrimiento. Implica un costo. Y a través de esto, hermanos, seremos bienaventurados no solamente por desear lo bueno y lo correcto delante de Dios, sino porque esta hambre va a quitarle, en cierta manera, desear otras hambres, si me entienden la expresión, ¿no? Yo sé que lucho y todos luchamos con esa resistencia del pecado a morir en nosotros. Hay anhelos, hay deseos, hay lascivias, hay concupiscencias, hay carne, hay pecado, hay pensamientos, hay inclinaciones, hay miradas de maldad, hay cambio de amor por odio, hay hambre de ambición, hermanos. Pero cuando estamos en verdad enfocados en buscar al Señor, nuestras prioridades van a ser otras, en verdad. Y esa es una clave. ¿Cómo están siendo nuestras prioridades? No solamente porque hemos sido librados de errores necios, hermanos, sino también porque ¿quién está orando en nosotros? ¿Quién está orando en nosotros? Por nombre propio. ¿Cómo se llama? El Espíritu del Señor. Y Él está orando en ustedes. Si ustedes me están entendiendo ahora, yo sé que el Señor ha estado orando en ustedes, como me está orando en mí. Yo sé, porque yo lo entiendo. Una cosa es entenderlo, hermano, y que mis ojos sean abiertos para entenderlo, y otra cosa es vivirlo, hermano. Ahí es donde está la lucha. Es donde me tengo que agarrar del Señor, porque yo quiero vivir lo que Él me dice que deba vivir, hermano, porque el Espíritu de Dios mora también en mí como mora en ustedes, no hay diferencia. Él no da el Espíritu por medio, a este le doy más y a este le doy poquito. Todos hemos sido de igual manera bautizados en su Espíritu y tenemos esas arras como una herencia incorruptible. Y hermanos, ¿saben una cosa? Esta sed y hambre de justicia y de santidad, de pulcritud, de perfección, de integridad, está en armonía con el Señor. Recuerden que Él murió para que la justicia de Dios fuese reivindicada. Él vive para que la justicia de Dios sea proclamada. Él intercede para que la justicia de Dios sea llevada a los pecadores, incluso nosotros. Y Él reinará o reina para que su justicia expulse fuera de este mundo y de nosotros en un momento determinado lo que la iniquidad ahora está destruyendo. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. Hay una paradoja acá, ¿no? ¿Cómo es posible no ser saciado? Hambre y sed y a la vez ser saciado. ¿Saben una cosa, hermanos? Porque debemos estar más saciados de qué. Cuando hemos sido saciados, en verdad vamos a desear, anhelar más de la justicia de Dios, ¿cierto? Vamos a hacer y desear ser saciados más de la justicia de Cristo.
Y vamos a desear y ser, o anhelar ardientemente, ser saciados de la justicia y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso lo encontramos en la Escritura y se muestra en nuestra obediencia. Podemos decir en verdad, hermanos, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seré saciado cuando entienda y viva realmente que he sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, no despreciemos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y por último, seremos saciados de justicia en ese anhelo ardiente cuando veamos cómo la justicia crece entre nuestros hermanos. Hermanos, vemos cómo nuestra fe ha crecido en este año. Gracia y transformación en la vida de muchos de ustedes. Ayer la hermana Estefania dio un testimonio muy bonito y la felicité por eso, muy del Señor. Me sentí tocado por ese testimonio. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio parecido igual? Pues en realidad todos. Porque todos hemos en realidad sido transformados por la gracia del Señor, por el amor del Señor. Pecadores de la peor clase, el Señor está obrando en cada uno de ustedes. Saquemos lo malo, la ira, el prejuicio, el rechazo, la falta de perdón. Saquémoslo, despojémonos de eso. Es tiempo ya, hermanos. Y probemos al Señor con respeto en este año de cuántas grandes cosas el Señor nos va a dar por actuar de esta manera. No perdamos de vista, hermanos, nuestro despertar por amor a Dios. No desmayemos en lo que ahora tenemos. Para mí es muy triste ver a las personas morir sin Cristo, eso es real. Pero más tristeza me da ver y darme cuenta de cuántos pueden morir sin Cristo dentro de la misma iglesia. Por eso yo quiero ser bendecido, hermanos. No es malo desear la bendición a llevarlos a ustedes a obedecer la verdad. Por eso soy tan estricto en muchas cosas, conmigo mismo y con ustedes. Si les insisto en muchas cosas es por amor a ustedes, no por dañarle la vida. El canción del gordito otra vez con lo mismo. Entonces vaya y arranque ese texto de la Biblia y que Dios ya no le recuerde más sus tareas, sus responsabilidades, sus deberes como hijos de Dios. Pero mientras estemos aquí, seremos una y otra vez insistentes. Dice la Escritura en 1 Pedro 1:22. Al obedecer ustedes quedaron limpios de sus pecados. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. No quiero ver a nadie en mi comunión de hermanos, a mis amados hermanos, mi familia, sufrir, porque mejor les hubiera haber no conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cómo llama el Señor a aquellos que actúan de esta manera? ¿Cómo lo llama el Señor? Ahí dice 1 Pedro, creo, 2:21, ¿no? Es una palabra dura, es una palabra estricta. Tengo aquí segunda de Pedro, dije primera, disculpen. Segunda de Pedro 2:21, está en 1 Pedro, segunda de Pedro 2:21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Miren, eso es el Señor el que habla, hermano. Que después de haberlo conocido, volverse al santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del proverbio. Qué palabras tan duras de parte de mi Señor. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo o en el barro. Una oveja verdadera se puede revolcar en el barro, pero se limpia. El cerdo no, se queda ahí. Y con todo respeto uso la ilustración que está en la Biblia. ¿Quién es usted ahora? ¿Oveja o cerdo? ¿Oveja o perro? Porque eso es lo que dice la Escritura. Si anhelamos la justicia con hambre, con ansia profunda, seremos llamados las ovejas del Señor en verdad. No esos términos tan estrictos y duros. Y saber que hay personas, no entre nosotros, esperamos que no permitamos que nadie entre nosotros viva en este estado, que están en esta condición. No lo permitamos, hermano. Pronto abandonaremos nuestro cuerpo mortal, hermano. Algunos moriremos este año, de pronto. De pronto el próximo ya no estarán acá, no sabemos. O tal vez algunos de ustedes ya partimos, aparten a la presencia del Señor. La muerte tiene una cita programada con cada uno de nosotros. Pero ¿saben una cosa? Pablo dice que así estaremos con el Señor siempre, en un estado espiritual. No tendremos ojos ni oídos. Nuestro espíritu discernirá y entenderá también. Pero seremos liberados de los oídos y de los ojos materiales, porque no conoceremos al pecado en la presencia del Señor, hermanos.
Pero también el Señor dice que sonará la trompeta de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Y el espíritu volverá instantáneamente al cuerpo purificado y espiritual. Cuando yo resucite, hermano, no será el gordito, créanme. No sé qué cuerpo tendré, pero no será el gordito. Pero independientemente de eso, hermanos, mi humanidad será ya perfeccionada. Tendremos ojos de nuevo, pero nunca miraremos de manera lasciva. Tendremos oídos, pero nunca buscaremos la conversación sucia. Tendremos labios, pero no mentiremos. Tendremos un corazón que latirá, pero en verdadera obediencia, en comunión perfecta. Allí en el pueblo de Dios, delante de la presencia del Señor, todo este mundo será perfecto. Y el Señor descenderá del cielo, hermanos. Es una promesa real para ejecutar, para hacer real ese reino terrenal. Por eso Él dice, los mansos heredarán la tierra. Esto no es una promesa de los testigos, es una promesa bíblica para los mansos que estaban en enseñanza anterior, los que son bienaventurados por ser mansos, pero también los que hemos deseado y anhelado el hambre y la sed de la justicia de Dios. Hermanos, las promesas que nos esperan este año son grandiosas y el Señor las tiene preparadas para el pueblo que ama. Pero para eso, hermanos, tenemos que cumplir las condiciones de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos. Esos somos nosotros. Padre Celestial, amado Señor, Señor, grande eres, Señor, en verdad, grande, misericordioso, justo, clemente, Rey de reyes, Señor, Señor de señores. No hay otro Dios como tú, Señor, nadie como tú, Señor. Y damos gracias, Señor, en verdad. Te doy gracias porque tú eres un Dios perfecto, justo, Señor, un Dios de misericordia. No eres el Dios, Señor, eres mi Dios. Y te doy gracias porque estás obrando en medio de tu pueblo, la iglesia aquí en Santa María, como estás obrando en todo lugar, congregación o localidad donde tu pueblo se reúne, Señor. Estás obrando porque estás preparando a tu iglesia universal para tu pronto regreso. Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, te lo ruego. Este año regresa, Señor. Rescátanos, Señor. Sálvanos de nuestras inmundicias, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y danos esa conciencia de tu espíritu, Señor. Ese temor sacrosanto, Señor. Entender, Señor, lo que significa tu santidad, Señor, y tu presencia, Señor, en nosotros. Te rogamos, Señor, que guardes a nuestra congregación, esta manada pequeña, Señor. Súmale, Señor, no nos restes, súmanos. Y permítenos poder practicar como una iglesia madura, Señor, y firme en ti, a otros que vendrán sedientos, Señor, a encontrar consuelo en la comunión. Yo sé que esta es tarea también de tu pueblo, Señor. Y pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que mantenga nuestros ojos abiertos, nuestro corazón sensible para tu pronto regreso. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, para gloria tuya, la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.